Gracias, Señor, te damos por esta comunión que tú nos permites. Señor, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Después de haber pasado un hermoso día, Señor, bendícenos ahora que vamos a hacer este culto para ti, Señor, con tu presencia, Señor, con tu palabra, Señor amado, y con el gozo del Espíritu Santo, Padre. Oh, Señor, ayúdanos, bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Estamos en un himno, entonces. La hermana Ramona nos dirige la alabanza. ¿Qué himno? ¿Quieren algún himno? Sí, amor. Ah, pensé que vos ibas a... Gracias le damos, Señor, por este día, amén. ¿Está preparado para que podamos estar haciendo este trabajo manual? Gracias por estar juntos, amén. Extrañamos a todos los hermanos que estuvieron, pero nos bendecimos también. ¿Querés que buscamos un himno? ¿Podríamos cantar el 93? Sí. ¿Y tu himnario, Nico? Tan triste y Tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús. Mas cuando su voz amorosa oí, que dijo, ven a la luz, ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Qué amigo tan dulce es el tierno Jesús, tan lleno de paz y de amor. De todo este mundo es la brillante luz, el nombre del buen Salvador. Ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. De mi alma el anhelo por siempre será, más cerca vivir de la cruz. Lo santo poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. Ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Oh, ven a Jesús, infeliz pecador, no vagues a ciegas ya más. Si ven a Jesús, nuestro gran Salvador, y en él salvación hallarás. Ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Amén. Gracias. Amén, gloria a Dios, aleluya. El 95, ¿vos lo sabés? 25, ¿no? Cariñoso Salvador. Sí. Ajá, lo cantamos. Sí. Cariñoso Salvador,
fiándome de tu bondad. Sálvame, Señor Jesús, de las olas del turbión, hasta el puerto de salud, guía mi pobre embarcación. Otro asilo ninguno hay, indefenso acudo a ti. Mi necesidad me trae, porque mi peligro vi. Solamente en ti, Señor, puedo hallar consuelo y luz. Vengo con ferviente amor a tus pies, oh mi Jesús. Cristo, encuentro todo en ti y no necesito más. Caído me pusiste en pie, débil ánimo me das. Al enfermo das salud, das la vista al que no ve. Con amor y gratitud, tu bondad ensalzaré. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Gracias. ¿El otro más? ¿El número? 92. Tuyo soy, Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en la fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. A seguirte a ti me consagro hoy, constreñido por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca
y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Amén, aleluya. Gracias, Jesús. El 93 más. Ya lo cantamos. El vaso. Del 94. ¿Seguro? Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavo del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén. Esto lo habrá escrito un judío, porque la iglesia no es una viña, es un cuerpo. ¿No? ¿Y con qué va a llevar? Con la ley va a llevar. Yo quiero trabajar esclavo del pecado de libertad. Bueno, damos gracias al Señor por la alabanza. Alabado sea el Señor. Gracias.
podríamos tener más el aparato acá para así se escucha la voz. Sí, sí. Y enfocándola a usted. Si alguno se duerme. No, entonces... Bueno, gracias Señor, lamentamos la ausencia de tantos hermanos, ¿no? Nos duele, pero bueno, sabemos que esto es por amor, ¿no? Y bueno, y venir al culto, a hacerle culto al Señor, para nosotros es algo muy, muy importante. Y bueno, que el Señor bendiga a todos los hermanos de la iglesia, amén, hermano. Amén, gloria a Dios. Alabado a cada uno de ellos, el Señor les bendiga. Gloria a tu nombre. Estamos en el hogar de nuestro hermano Nicolás, anciano de la iglesia, y nos permitió hacer reuniones aquí hoy. También estuvimos trabajando en la casa del hermano, como un cuerpo, como miembro del cuerpo de Cristo. Amén, gracias Señor. Y manifestando la vida de Dios, ¿no? Alabado sea el Señor Jesús. Gloria a Dios. Y bueno, vamos a leer la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a leer acá en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, ¿no? Y nosotros cada vez que leemos la Biblia, nosotros buscamos conocerle más a Él. No tanto buscamos hacer su voluntad. No es que no queremos hacer su voluntad, pero queremos conocerle más a Él, al Señor. Y porque conociéndole al Señor nosotros podemos enamorarnos del Señor, ¿no? Y aunque ya los que nos lleva a nosotros a querer conocerlo al Señor es el amor, porque Él nos amó tan grandemente a nosotros. Él dio su vida por nosotros. Nosotros estábamos en un pozo, hermano, años en un pozo, de amargura, de tristeza y de tantas cosas. Y dice el Salmo 40 que Él se inclinó a mí, ¿no? Me sacó del pozo cenagoso, puso mis pies sobre peño, enderezó mis pasos y puso alabanza nueva en mi boca, ¿no? Alabanza a Dios, fíjese, ¿no? Entonces leemos no para hacer su voluntad, porque nosotros sabemos que la voluntad de Dios se cumple en nosotros cuando vivimos en el Espíritu y andamos en el Espíritu, ¿no? De otra manera no podemos, no se puede. Entonces conocer a Jesús. Y en el capítulo 8 de San Juan, Jesús fue al monte de las Olivas y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Fíjese. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Y acá él tomó el lugar de pastor, ¿no? El buen pastor que alimenta a las ovejas, ¿no? Y entonces los escribas y los fariseos siempre estaban ahí, ¿no? Con una mala intención en su corazón. Entonces los escribas y los fariseos, estos eran enemigos acérrimos, los fariseos y los escribas, pero ahora estaban juntos en contra del Señor. Y así todos los enemigos que hay en este mundo se odian entre ellos, no se toleran, pero para ir en contra de un cristiano se unen, ¿no? Y más en contra de la iglesia, ¿no? Porque ellos vienen en bandada, ¿no? Como decíamos antes, había un dicho que cuando una persona peleaba con otra persona decía, bueno, voy yo nomás. Pero hoy vemos que las peleas son en barras, ¿no? Una barra contra otra y se juntan 20 contra 20, pero no hay esa valentía de poder enfrentar solo a aquel oponente, ¿no? Así es el diablo es un cobarde porque él no puede enfrentarse al Señor solo, sino que todo el infierno, la muerte
el pecado, todo eso se levanta en contra del Señor y de nosotros. Él no viene solo, Él viene acompañado, siempre viene acompañado. Como los fariseos y los seduceos, ¿vio? Porque los fariseos sabían que ellos solos no lo iban a poder vencer a Jesús. Y los seduceos sabían que no lo iban a poder vencer a Jesús. Entonces se unieron. Vamos a unirnos para vencer al Señor. Y así también muchas veces las concupiscencias se unen con los malos pensamientos, y los malos pensamientos se unen con el orgullo, ¿no? Con el ego. Todo eso se une para ir en contra de nosotros, para destruir nuestra fe, para sacarnos del camino recto, ¿no? Y acá los fariseos y los seduceos, dice, los escribas, perdón. Entonces los escribas y los fariseos le traen una mujer tomada en adulterio, ¿no? Y la pusieron en medio. En medio la pusieron, se ve que se hizo una rueda, un círculo ahí, ¿no? Y bueno, y la pusieron en el medio, a la mujer, que habían atrapado en adulterio. Y dícele, maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho, adulterando. ¿Cómo habrá sido eso, no? En el mismo hecho, dice. Cuando estaba adulterando. Y en la ley de Moisés nos mandó apedrar a las tales. ¿Tú pues qué dices? ¿No? Eso dice ahí en Levítico 20:10. Como dice ahí en Levítico 20:10. Y en Deuteronomio 22:22. ¿No? Levítico 20:10 y Deuteronomio 22:22. Fíjese, la ley nos manda a apedrear a las tales. ¿Tú pues qué dices? Fíjese, ¿no? Imagínese el temor, el miedo de esta mujer, ¿no? Ella había sido sorprendida en adulterio y había sido atrapada en el adulterio y ahí enfrentando la muerte, ¿no? Y habrá tenido un espanto, pobre mujer, habrá tenido un miedo terrible. Dijimos, Levítico 20:10. ¿Qué dice ahí, amor? No, yo tengo Deuteronomio. Levítico 20:10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Sí, pero el adúltero no está acá. Está la adúltera nada más, la mujer. Fíjese, el adúltero no. Y ahí en Deuteronomio 22:22 más. Dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Así quitarás, por medio de la muerte. No había otra manera de quitar el mal si no es por medio de la muerte, ¿no? Por eso nosotros hemos muerto al pecado, ¿no? Y hoy esa ley está en nosotros, ¿no? Está esa ley. La ley que escribió allá el Señor en los versículos que leyeron, que sabemos que el adulterio es algo que va en contra de la moral, de la voluntad del Señor, ¿no? Y que eso lleva pena de muerte. Fíjese, ¿no? Pena de muerte lleva eso. Ahora, porque la ley fue escrita en nuestros corazones ahora. La ley está en nosotros ahora, la justicia de la ley está en nosotros. Pero la justicia que está en nosotros es una justicia satisfecha. No es una justicia insatisfecha. Porque esa justicia la satisfizo el Señor Jesucristo por nosotros. Por nosotros. Quiere decir que aunque no podemos presentarlo así, pero a veces la realidad es así, ¿no? Porque a veces no se sabe cómo juzgar las cosas, ¿no?
si hay un hermano que está adulterando con otra hermana, no podemos nosotros apedrarle, ¿no? No podemos apedrarle. Tampoco podemos consentir con eso, ¿no? Sabemos que ese pecado de adulterio que cometió esta hermana y este hermano, si se arrepienten, el Señor le perdona. Que ya Jesús murió por ese pecado, Él recibió la muerte, ¿no? Por la culpa que ellos tienen, la recibió el Señor. Y entonces ya no podemos nosotros apedrar, ¿no? a una persona que adultera o fornica. No podemos apedrarle. Pero en aquel tiempo parecería que todavía estaba la ley. Y dícele, maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho de adulterio, adulterando. En la ley de Moisés nos mandó, dice, a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Era con mala intención. No era que ellos eran celosos de la ley. No eran que ellos eran guardadores minuciosos de la ley, sino que ellos estaban buscando cómo hacerle tropezar al Señor, ¿no? ¿Qué dices tú? Dice. Maestros decían para tentarle, para poder acusarle, ¿no? Y cómo, y la única forma era que Jesús se levantara en contra de la ley, ¿no? Y entonces iban a tener motivo para condenarle, para matarlo, ¿no? Pero Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, ¿no? Más esto decían para tentarle. Pero Jesús, inclinado hacia abajo, escribía en tierra con el dedo. Y como perseverasen preguntándole, enderezó y díjoles, el que de vosotros esté sin pecado arroje la primera piedra. Arroje contra ella la piedra el primero, ¿no? Ahí en Miqueas 5:2, ¿qué dice? Miqueas 5:2, vamos a leer ahí, a ver. Arroje contra ella la piedra el primero. Pero aquel que no tenga pecado, dijo Jesús, el que de vosotros esté sin pecado, arroje la primera piedra. Ahí en Romanos 2:1 también. Miqueas 5:2. Dos. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. 5:2. Miqueas. Sí. Arroje la primera piedra, no me equivoqué, el versículo, el libro y el versículo más. Deuteronomio 17:7. Deuteronomio 17:7. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal de en medio de ti. Y bueno, qué importante saber que la única manera de quitar el pecado era por medio de la muerte. No se podía quitar el pecado si no es por medio de la muerte. Porque cuando uno está muerto, ya no puede pecar. Ya el culpable no puede pecar. El pecador no peca estando muerto. El pecador peca cuando está vivo. Pero al matarlo, entonces ya no puede pecar más. Y el mal desaparecía.
Y entonces dice, y volviéndose a inclinar hacia abajo, escribía en tierra. Oyendo pues ellos redargüidos de la conciencia, salíanse unos a uno, comenzando desde el más viejo hasta el postrero, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie más que a la mujer, díjole, ¿dónde están los que te acusan? Ninguna te ha condenado, dice. ¿No? Ninguno te ha condenado. Y ella le dijo, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Qué precioso eso, ¿no? Porque el único que la podía condenar era Él. Porque el único que no tenía pecado era Él. Y Él la podía haber condenado, y si la hubiera condenado y la hubiera matado, hubiera cumplido la ley. No hubiera pecado. Pero aún así, Él no hizo eso. Porque Él tomó el lugar de la mujer en el madero. Él murió en lugar de ella. Ni yo te condeno. Vete y no peques más, le dice. Vete y no peques más. Gloria a Dios, ¿no? Pero a veces se dice al revés, ¿no? Porque el Señor le dijo a la mujer, le dijo, ni yo te condeno, ¿no? Vete y no peques más. Y a veces dice, los hermanos dicen, bueno, no peques más y no te vamos a condenar. Pero Jesús le dijo, vete, ni yo te condeno, dice, vete y no peques más. Y hablóle Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. Y ahí yo quería llegar. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, ¿no? Y cuando dice no andará, si dice, significa que nunca jamás. El que me sigue nunca jamás andará en tinieblas, más tendrá la lumbre de la vida, ¿no? Tendrá la lumbre, es decir que esa persona que le sigue a Jesús va a llegar a ser perfecto como Jesús, ¿no? No andará en tinieblas, la lumbre de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú de ti mismo da testimonio, tu testimonio no es verdadero. Y respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, mas vosotros no sabéis de dónde vengo y a dónde voy. Y vosotros según la carne juzgáis, mas yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo, sino yo y el que me envió el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, ¿no? Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Y da testimonio de mí mismo el que me envió, el Padre. Y dícele, ¿dónde está tu Padre? Y respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Y si me conocieseis a mi Padre, también me conoceríais. A mí me conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de la limosna, enseñando en el templo, y nadie le respondió, porque aún nadie le prendió, ¿no? Porque aún no había venido su hora, ¿no? Y yo quería que nosotros viéramos acá, ¿no? Algo más de lo que era Jesús, ¿no? Jesús era un hombre verdadero, dice. En él no había mentira. No podía él hablar un engaño, una mentira, ¿no? Y nosotros sabemos que él pudo hacerlo porque él vivió una vida en obediencia al Padre, ¿no? Él siempre buscó agradar al Padre.
Y Jesús era un hombre que no mentía, que no podía mentir. Tampoco Jesús se metía a juzgar a alguien, porque él decía, yo a nadie juzgo. Y aunque yo juzgara a alguien, mi juicio sería verdadero, ¿no? Entonces, y si yo juzgo mi justicia, mi juicio es verdadero, aunque no soy solo, sino yo y el que me envió. Y ahí nos da a entender el Señor que Él se movía en la voluntad de Dios. Y el Padre nunca le llevaba a Jesús a juzgar a otra persona. Porque Él no vino a juzgar, Él vino a salvar, ¿no? Y nosotros vemos que en nuestras iglesias de años ya, ¿no? Hay demasiado juicio entre los hermanos. Nos juzgamos los unos a los otros. Pero nosotros no estamos para juzgar, sino para salvar, ¿no? Para ayudar a los hermanos. Porque ahora entendemos que todo lo que ocurre es para bien, porque todo nos ayuda para bien. Y entendemos también que no hay nada que nos pueda apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay nada. Entonces, tenemos que buscar imitar a Jesús en este aspecto, ¿no? Tenemos que tratar de no juzgar, porque Dios no nos dio un nuevo nacimiento para que nosotros nos juzguemos y nos condenemos los unos a los otros, sino para poder ayudar a los otros, salvar a los otros de la condenación que otros les dan a ellos, ¿no? Porque muchos juzgan y los condenan, pero nosotros a nadie juzgamos. Nosotros no juzgamos a nadie. Aunque nuestro juicio sería verdadero también, porque nosotros no vamos a juzgar en base a la mentira, sino en base a la verdad. Y la verdad es que no podemos juzgar, ¿no? Porque el juicio de Dios comienza por uno mismo. Nosotros aprendemos a juzgar primeramente acá. Y mientras que juzgamos acá, nos estamos dando cuenta que no estamos preparados para juzgar allá. Porque lo mismo que hay allá está acá. Porque todos venimos del mismo lugar. Somos descendientes de la misma persona, que es Adán. Y en Adán siempre somos culpables, siempre somos culpables. Pero en Cristo también ahora estamos en Cristo, y en Cristo no hay imperfección, no hay pecado en Cristo. Entonces, fíjese si Jesús se hubiera puesto a juzgar a las personas, ¿no? Y ciertamente que esa persona tenía que recibir la justicia que Cristo hubiera aplicado en ese momento. Y él no podía aplicar una justicia fuera de la ley. No podía aplicar, porque en aquel tiempo estaba la ley. Entonces él tenía que juzgar conforme a la ley. Y la justicia de la ley demandaba que el culpable tenía que morir. Entonces estaría condenando a muerte a cuántas personas el Señor. Pero él dijo, yo no vine a juzgar, pudiéndolo hacer. Yo no vine, el Señor no me mandó a juzgar a mí, sino que me mandó a salvar a las personas. Y ese es el lugar que la iglesia ocupa en este mundo. Nosotros no podemos condenar a las personas, no podemos nosotros juzgarlas y condenarlas, sino que tenemos que salvar la vida de las personas. Porque fíjese, primeramente nos habla de la mujer adúltera, ¿no? Y después nos habla de que Él es la luz del mundo. Él es la luz del mundo. Entonces, ¿cómo la luz puede dañar a una persona? ¿No? Y la luz, que póngale el sol le daña a una persona cuando esa persona resiste la luz, ¿no? La puede dañar, la puede cegar, bueno, muchas cosas, puede quemar su piel. Pero si una persona no desafía la luz, sino que se vale de la luz para poder avanzar, entonces la luz es una bendición para la persona. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida.
¿no? Y ahí nosotros, por medio de la luz, nosotros podemos ver la obra de Dios en nosotros. Ahora vemos, por medio de la luz, vemos la obra de Dios en nosotros, no en el otro solamente, no, porque que Dios obre en el otro, que Dios obre en otra persona, eso es bueno, y nos alegramos que Dios, pero no me beneficia. Dios, a mí me beneficia que Dios obre en mí, que haga su obra en mí, ¿no? Y dice, entonces los fariseos le dijeron, tú de ti mismo da testimonio, tu testimonio no es verdadero, ¿vio? Es como que nosotros, decimos, nosotros somos santos, justos y perfectos en Cristo, damos testimonio de nosotros mismos. Y algunos dirán, pero tu testimonio no es verdadero porque vos estás dando testimonio de vos mismo y otro tendría que dar testimonio de vos para que sea verdadero. Pero Jesús le respondió, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, mas vosotros no sabéis de dónde vengo y a dónde voy. No, fíjese, cuántos hermanos no nos conocen. Ellos creen que nosotros somos terrenales, que somos hombres de carne y hueso, pero realmente nosotros somos del cielo, nosotros somos de arriba, no de acá de la tierra. No sabéis de dónde vengo y a dónde voy. Igual que el Señor, vosotros según la carne juzgáis, mas yo no juzgo a nadie. ¿No? Yo no juzgo a nadie. Ahí en el capítulo 12:47 del mismo libro de San Juan, 12:47. Y fíjate, vosotros juzgáis según la carne. Pero ellos eran escribas y eran fariseos, eran hombres religiosos, eran hombres que conocían la palabra de Dios, que conocían el Espíritu de Dios, ellos conocían todo eso, pero sin embargo ellos juzgaban según la carne, ¿no? Dijimos capítulo 12:47, hermano. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Vio? Así. Y nosotros tenemos que ser semejantes a Él. Si no tiene que haber un pensamiento, ni una palabra de condenación en nosotros, porque ni para con nosotros ni para con otros. La iglesia no puede condenar, la iglesia no fue puesta en este mundo para condenar, sino que fue para salvar las almas. Vosotros juzgáis según la carne, mas yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo, sino yo y el que me envió el Padre. Ahora, Pablo dice, no hay ninguno entre vosotros que juzgue tal acción que uno tiene la mujer de su padre. Bueno, entonces ahí Pablo dice que podemos juzgar, pero no individualmente, no nosotros solos, sino que tiene que haber otro que juzgue con nosotros. Y ese otro es el Señor, es Dios en nosotros. Ahora, yo no juzgo solo lo que está mal, sino que Dios también juzga conmigo lo que está mal. Y entonces nuestro juicio va a ser certero, no va a ser un juicio de condenación, no, sino que va a ser un juicio para que la persona, como en el caso de la mujer adúltera, ¿no? Que el Señor le preguntó, ¿dónde están los que te acusaban? Sí, ¿ninguno te condenó? No, no, Señor, ni yo te condeno, le dijo. ¿No? Pudiendo él condenarla, porque según la ley, como se leyó, esa mujer merecía la muerte. Pero Jesús, él juzgó con Dios, y con Dios él la perdonó. Ni yo te condeno, le dijo, pero le dijo, vete y no peques más, no lo hagas más. Ahora, si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy solo, sino yo y el que me envió. Y en nuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. ¿Vio?
yo doy el que doy testimonio de mí mismo, y da testimonio de mí el que me envió el Padre. Entonces nosotros cuando juzgamos, no lo podemos hacer solos, tenemos que juzgar con Dios, en este caso con el Señor Jesús, tenemos que juzgar. Y entonces lo único que nosotros tenemos para poder juzgar con justicia es tomar la palabra de Dios. Porque ¿cómo juzgamos a otro? A un hermano que erra, y tomando la palabra de Dios. Y nosotros vamos a ver que no lo podemos apedrar a esa persona, no, que la tenemos que restaurar a esa persona. Y tenemos que amonestarle para que no vuelva a hacerlo. Y dícele, ¿dónde está tu Padre? Y respondió Jesús, ni a mí, ni me conocéis, ni a mi Padre. ¿No? A veces pensamos que conocemos a los hermanos, pero no le conocemos, porque si le conoceríamos a los hermanos, entonces no le juzgaríamos. ¿Por qué? Porque mi hermano está en Cristo, y en Cristo no hay error, en Cristo no hay pecado, en Cristo no hay imperfección. Entonces yo a mi hermano lo juzgo en Cristo, ¿no? Sé que tiene un cuerpo de carne en él, pero sé que yo también tengo un cuerpo de carne, y sé que la carne no puede ser santificada, no puede ella ser liberada de su maldad, sino que tiene que ser controlada por el Espíritu Santo. Y dice, ¿dónde está tu Padre? Y respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, a mi Padre también conociereis. Qué terrible lo que Jesús... Y ellos creían conocer a Dios, ¿no? Ellos creían que por tener la ley a su favor, o porque Dios le había dado la ley a ellos conocían a Dios, pero no le conocían a Dios teniendo la ley, ¿no? No lo conocían. Hoy sabemos que podemos conocer, como dice Juan 14:7 creo que dice, muéstranos al Padre y nos basta. Dice, aquel que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo y el Padre somos uno. Ahora, dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y da testimonio de mí el que me envió. Y dice, ¿dónde está tu Padre? Y respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conociereis, a mi Padre también conoceréis, o conociereis, ¿no? Es decir, nosotros, conociendo a Jesús, conocemos al Padre, ¿no? Y ahora nosotros entendemos que conocemos a Jesús cuando vemos la realidad en nosotros, la palabra escrita en nosotros, ¿no? Cuando nosotros vemos que la palabra que está escrita está acá, entonces le conocemos de una manera personal, ¿no? Estas palabras habló Jesús en el lugar de la limosna, enseñando en el templo, y nadie le prendió, ¿no? Y díjoles, porque aún no había llegado su hora. Y díjoles otra vez Jesús, yo me voy y me buscaréis, mas en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y decían entonces los judíos, ha de matarse a sí mismo. ¿Qué dice? A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y dícele, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, ¿no? Y esto es importante, que nosotros también nos identifiquemos con el Señor. Nosotros tenemos que identificarnos con el Señor, porque nosotros somos lo que Él es. El cuerpo es lo que es la cabeza. Y si la cabeza es santa, el cuerpo es santo. Y si la cabeza es perfecta, el cuerpo es perfecto, ¿no? Y nosotros nos tenemos que identificar con Jesús en su carne, ¿no? Y decían entonces los judíos, hace de matar a sí mismo, que dice, donde yo voy vosotros no podéis venir. Y dícele, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creyereis que yo soy,
en vuestros pecados moriréis. Fíjese, ¿no? Qué triste que ellos no podían entender, ¿no? Y dícele, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, el que al principio también os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, mas el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo en el mundo. Mas no entendieron lo que él les hablaba del Padre. Y dícele Jesús, cuando levantáis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a él agrada hago siempre. Yo como él hacía lo que le agradaba al Padre, ¿no? Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a él agrada hago siempre. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permanecieseis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y esto también tenemos que ver que conocer la verdad no es fácil conocerla, pero la verdad es muy profunda, la verdad. La verdad es algo que tiene que ser revelado a nosotros. Entonces dice Jesús en el 31, y decía Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permanecieseis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y dónde lleva la iglesia a los hermanos? A permanecer en la doctrina de la iglesia. Pero nosotros tenemos que permanecer en la palabra de Dios, porque cada iglesia tiene su doctrina, ¿no? Su enseñanza, pero nosotros tenemos que permanecer en la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad, permaneciendo en mis palabras, conoceréis la verdad, ¿no? Conocer la verdad es conocer a Jesús, y la verdad os libertará, y eso es lo que hizo la verdad nos libertó. Y respondiéndole, simiente de Abraham somos. Fíjese cómo le respondieron al Señor, ¿no? Por el linaje. Y nosotros somos simiente de Abraham. Jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y es mentira, porque ellos fueron esclavos en Egipto. Ellos fueron esclavos ahí en Egipto. Y nunca hemos sido esclavos de nadie, dicen, ¿no? Y Jesús le respondió, de cierto os digo, y nosotros también hemos sido esclavos, también como Israel. No fuimos esclavos en Egipto, pero hemos sido esclavos del pecado. Servíamos al pecado nosotros, ¿no? Así que no podemos decir, nunca fuimos esclavos de nadie. Nosotros fuimos esclavos de Satanás, esclavos del pecado. Y respondió, simiente de Abraham somos, jamás servimos a nadie. ¿Cómo tú dices, seréis libres? Y Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado o siervo del pecado, el que hace pecado, ¿no? Y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿no? Y ahí podemos leer ahí en Gálatas 5:1, ¿no? 5:1. Entonces Jesús nos hizo libres a nosotros de la esclavitud del mundo, del pecado, de la carne. Nos hizo libres del diablo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice, ¿no? Gálatas 5:1, podríamos leer. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Quiere decir que ya nos hizo libres. Y no
no es que Él no nos puede liberar de nuevo. Nosotros tenemos que aceptar por la fe que somos libres. Libres del pecado, libres de la carne, libres del mundo, ¿no? Y libres del alma no santificada. Bueno, sé que sois simiente de Abraham, mas procurás matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca de mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. ¿Y qué le dijo el Señor? No, él le dijo que el padre de ellos era el diablo. En cambio, el padre de Jesús era Dios. Y nuestro Padre es Dios, no es el diablo. Porque dice, yo hablo lo que he visto acerca de mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y respondieron y le dijeron, estaban los dos ahí, los fariseos y los escribas, nuestro padre es Abraham. Y dícele Jesús, si fuereis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais, ¿no? Y bueno, y nosotros sabemos que Abraham, la obra de Abraham es creer, creyó. Le creyó a Dios, Abraham. Y ellos no creían. Las obras de Abraham harías, dice. Pero ahora procuráis matarme, hombres que no os he hablado la verdad. Lo voy a leer de nuevo. Pero ahora procuráis matarme, oh hombre que os he hablado la verdad, la cual oí de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y dijéronle entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Y ahí ya lo estaban acusando a Jesús que había nacido de fornicación, porque como María quedó embarazada antes de casarse, ¿no? Entonces lo acusaron al Señor. Fíjese, qué terrible, ¿no? Ellos lo conocían ya, entonces su trayectoria, los escribas y los fariseos conocían quién era Jesús en la carne, ¿no? Y conocían la historia de las familias. Le dijeron que él era hijo de fornicación. Entonces, un padre tenemos, que es Dios. Y Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. Porque, pregunta acá el Señor, ¿por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mis palabras? Vosotros de vuestro padre el diablo sois. Imagínense a los fariseos y a los saduceos, ¿no? Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir, ¿no? Él, homicida, ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad. Quiere decir que antes la conocía. No permaneció en Dios el diablo, sino que se rebeló contra Dios. Entonces, no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo mismo habla. Es decir, que es un mentiroso de la mollera de la cabeza hasta la punta de los pies. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, y vosotros sois hijos de Satanás, le dijo. Vosotros, es increíble cómo... Yo les leo esto para que el Espíritu Santo vaya tratando con ustedes, para que ustedes puedan conocer a Jesús, ¿no? Que podamos conocerlo a Jesús por medio de lo que está escrito. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Me culpa de pecado. ¿Quién de ustedes me culpa de pecado? Ahí en Hebreos 4:5, ¿qué dice? ¿Quién de ustedes se anima a acusarme a mí de que yo he hecho algo, ¿no? Pero ¿por qué él era un hombre que no tenía pecado? Porque podía haber pecado el Señor, pero no tenía pecado porque él siempre buscaba agradar a Dios. Siempre, cada cosa que él hacía, lo hacía para la gloria de Dios,
para agradar a Dios. Ya terminamos, hermano. ¿Quién de vosotros me redarguye? Hebreos 4:15. ¿Quién tiene, hermano? Hebreos 4:15. ¿4:15? Sí. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Vio? Según nuestra semejanza, el Señor podía haber pecado, pero nunca pecó. No, nadie. Y nosotros tenemos que alcanzar esto, ser como Él. Ahora, Él alcanzó esto porque Él vivió mirando al Padre, ¿no? Dándole valor a lo que, de donde Él era. Porque dice, yo no soy de este mundo, no, yo soy de arriba, vosotros sois de la tierra. Entonces Él le dio, ¿no? Le dio Él se identificaba Él mismo con lo que Él era. Y nosotros tenemos que llegar a ser semejante a Él. Es decir, ¿cómo nosotros vamos a llegar a ser irreprensibles? Y viviendo como Jesús vivió. Jesús vivió con una mente, con un sentir, de agradar en todo al Padre. Pero a nosotros nos enseñaron que nosotros tenemos que agradar al pastor o a la denominación a la cual nosotros pertenecemos, aunque esa denominación vaya en contra de la palabra de Dios. Entonces, de esa manera, ellos no podían permanecer en la verdad. Entonces le dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Porque vosotros, pues si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por eso nosotros estamos oyendo la palabra de Dios, ¿no? Nosotros oímos la palabra de Dios porque somos de Dios. Por esto no. Entonces dice, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿No? ¿Y cuántos en la iglesia hay que no quieren escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántos hay que no quieren escuchar? No quieren oír la palabra de Dios. Están en la iglesia. Quieren escuchar un chiste, ¿no? Una historia vaga de algo que pasó allá, ¿no? Y así los predicadores, en vez de hacerle escuchar la palabra de Dios a los hermanos, bendecido hermano, los entretienen con dichos, historias que no tienen nada que ver. No tienen nada que ver con lo que es la fe. No, nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios, porque los que son de Dios, la palabra de Dios escuchan, ¿no? Y nosotros somos de Dios, porque hemos creído en el Señor Jesucristo. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Le estaba diciendo a los fariseos y a los escribas judíos, ustedes no son de Dios, pero tenían el templo. No, tenían el templo, tenían el lugar del sacrificio, tenían el lugar santo, donde estaba la mesa de las proposiciones y los panes, la lámpara. Tenían el lugar santísimo, ¿no? Pero no eran de Dios. Jesús dice, ustedes no son de Dios, porque si fuesen de Dios, escucharían la palabra de Dios. Ahora, cuando se predica la palabra de Dios en la iglesia, los hermanos empiezan a ir al baño. Y así, se van al baño enseguida. No toleran la palabra de Dios, no soportan. Es como el rechinar de un instrumento desafinado, digámoslo así, que no se puede soportar para los hermanos la palabra de Dios. Pero los que son de Dios se sientan y escuchan la palabra de Dios. Y entonces los judíos le dijeron a Jesús, ¿no? El 47 estamos, hermano. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Oh, Señor, guárdanos, ¿no? Pero nosotros somos de Dios. Nosotros amamos la palabra de Dios. Queremos escuchar la palabra de Dios, que nos hablen de Dios.
Y respondieron entonces los judíos y dijéronle, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? Fíjese, ¿no? Gloria al nombre de Jesús. Primeramente lo trataron de hijo de fornicación, que Jesús era un hijo de fornicación. Y ahora lo están tratando de que es un endemoniado también, por hablarle la palabra de Dios. Fíjese, lo que hablamos la palabra de Dios, tenemos que pasar por esto mismo. Que se tiene que decir de nosotros cosas que no son verdaderas, porque hablamos la palabra de Dios, ¿no? Pero sabemos que el Señor dijo, de la copa que yo bebo, vosotros también beberéis, ¿no? Entonces nosotros como siervos de Dios, nosotros tenemos que estar dispuestos a hablar de Dios y a ser despreciados, a ser aborrecidos, porque no tratamos de agradar a los hombres, sino que tratamos de agradar a Dios. Y eso, lógicamente, que los hombres que no son de Dios, ¿no?, procuran destruirnos a nosotros. Y respondió Jesús en el 49, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre. Fíjese lo que hacía Jesús, ¿no? Porque él pudo alcanzar un testimonio cabal, un testimonio irreprochable, porque él no buscaba agradar a los hombres, él buscaba agradar a Dios en todo cuanto él hacía. Él no buscaba agradar al pastor de su congregación, ni a la denominación a la cual él pertenecía, podría haber pertenecido. Él, el único que miraba, ¿no?, era al Padre. Sus ojos estaban en la voluntad del Padre. Entonces él era irreprensible, porque le dijo Jesús ahí en el 46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes pueden decir algo de mí, algo que yo he hecho mal? Ninguno de ustedes puede decir algo así, porque yo nunca he pecado, porque siempre hice la voluntad de Dios. Bueno, y ahora dice que nosotros tenemos que ser semejantes a Él. ¿Y cómo somos? ¿Cómo podemos nosotros alcanzar un grado de santidad como la que tenía el Señor? ¿Se puede alcanzar un grado de santidad como la que tenía el Señor? Por supuesto que sí. ¿Cómo Jesús alcanzó ese grado de santidad? Porque Él tenía la vida de Dios en Él, por medio de la vida que estaba en Él. Entonces Él no vivió su vida, Él vivió la vida del Padre, o la vida del Padre se manifestó en Él, en Jesús. Y entonces era una vida irreprensible. Nadie le podía redarguir de pecado. Y nosotros estamos llamados a lo mismo. Nosotros tenemos que vivir la vida de Dios, o Dios tiene que vivir su vida en nosotros. Pero para que eso pueda ser real, para que la vida de Dios pueda manifestarse a través de nuestro cuerpo humano, nosotros tenemos que amar demasiado a Dios. No hay otra forma. No es por medio de decretos, de mandamientos, de estatutos, de reglas, que nosotros vamos a ser irreprensibles. Es como el esposo que ama a su esposa, o la esposa que ama a su esposo. No, nunca hay una mancha, un adulterio, una fornicación, algo en medio de ello, porque está el amor, ¿no? Y entonces, ahora nosotros hemos, según Romanos capítulo 5:1, dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos fue dado. El amor de Dios es Cristo en nosotros. Cristo fue derramado como una libación. ¿Se acuerda que hablábamos de la libación? Y entonces cuando nosotros entendemos que ahora el amor de Dios fue derramado en nosotros, nosotros queremos llegar a Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y ahora Dios nos proveyó a nosotros de esa vida y de ese amor para que nosotros seamos irreprensibles. ¿Se puede ser irreprensible? Por supuesto que sí. Amando a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Amando a Dios más que a mí mismo, más que a cualquier otra persona en este mundo, primero está Dios para mí. Bueno, eso es fácil decirlo, pero llevarlo a la vida práctica es un poco complicado. Pero si el Señor, teniendo una naturaleza semejante a la nuestra, Él lo pudo lograr, entonces nosotros, porque ejemplo nos ha dado.
dice el Señor, nosotros también. Lo que pasa es que a nosotros nos enseñaron a mirar otras cosas para alcanzar la santidad, para alcanzar la perfección. No han puesto cosas que delante de nosotros que para que nosotros alcancemos, pero esas cosas que nos han puesto a nosotros no nos hicieron irreprensibles. Siempre hay algo que decir de nosotros. Porque para que nosotros seamos irreprensibles, nosotros tenemos que desaparecer de la escena. Es decir, nosotros tenemos que morir y ahora tiene que vivir Cristo en nosotros. Porque somos irreprensibles cuando Cristo se manifiesta a través de nosotros, no cuando nosotros alcanzamos una santidad. Nosotros no partimos o no empezamos a vivir esta vida humana, esta vida espiritual, a partir de la imperfección, sino que vivimos esta vida espiritual a través de la perfección para adelante. Yo soy perfecto y vivo una vida irreprensible. No tengo que llegar a la perfección para vivir una vida irreprensible. Yo desde la perfección vivo una vida irreprensible, hacia adelante. Porque esta vida que nosotros tenemos y que es irreprensible, esta vida no tiene que alcanzar nada, que ya lo alcanzó todo. Ya alcanzó la perfección y nosotros no manifestamos la vida que nosotros recibimos de nuestros padres, sino que manifestamos la vida que recibimos de Dios. Y la vida que nosotros recibimos de Dios es perfecta, es santa, es irreprensible. Entonces, para que nosotros seamos irreprensibles, tenemos que darle lugar a la vida de Dios que es nosotros, ¿no? Y ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos para que la vida irreprensible de Dios que está en nosotros se manifieste? Hay una sola forma. Tenemos que morir. ¿Quién? Yo tiene que morir. Mientras que el yo está vivo, la vida irreprensible que nosotros tenemos no se puede manifestar. ¿Por qué? Porque esta vida que nosotros tenemos que manifestar es una vida después de la muerte. Después de la muerte, es una vida resucitada. Esa vida no se originó en nosotros. Esta vida estuvo antes que nosotros. Porque ella pasó por la encarnación, pasó por el vivir humano, pasó por la cruz, por la sepultura, por la resurrección y por la glorificación. La vida que nosotros tenemos para manifestar, o para que se manifieste, pero tenemos que morir. Ahora, ¿quién quiere morir? Al yo. Ahí está. ¿Quién quiere morir? Al yo. Pero hay que amar demasiado. En el matrimonio, siempre el Señor pone el matrimonio como ejemplo. En el matrimonio la esposa muere para sí y el esposo muere para sí. ¿Para qué? Para poder vivir la vida del otro, para satisfacer al otro. Ya el yo ya no corre más ahí en el matrimonio. Ya es ella o él. No, ya no es yo. En un matrimonio donde dos personas se aman verdaderamente, ¿no? Y ahí está la satisfacción de uno. En el matrimonio está cuando las dos personas se puedan satisfacer, no solamente sexualmente, sino en todo sentido. Ahora, fíjese lo que, y terminamos, hermano. Respondiendo Jesús, ¿no? Fíjese lo hermoso que es esta palabra en el 49. Respondiendo Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me habéis deshonrado. Y no busco mi gloria. Ahí está. No busco mi satisfacción, no busco mi alcanzar nada para mí. Yo todo lo que quiero es alcanzar para el Señor. Que su nombre sea santificado, porque yo una vez me preguntaba, por lo que había leído ahí en Juan capítulo 17, donde dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y después dice el Señor que ellos, por medio de ellos, su nombre iba a ser santificado. Dice. Buscámelo ese, Nico. Por medio de ellos. Yo digo, ¿por qué tiene que ser santificado el nombre del Señor? ¿Cómo va a ser santificado el nombre del Señor por medio de los hombres? Pero no de cualquier hombre. El nombre del Señor es santificado por medio del nuevo hombre, de la nueva creación.
Y ahora, ¿por qué tiene que ser santificado el nombre del Señor? Y otro hermano me lee, la hermana Romanos capítulo 2, donde dice que por causa de vosotros el nombre de Dios ha sido blasfemado, ¿no? Por causa de los religiosos, aquellos que dicen ser y no lo son, que se engañan a sí mismos. Ellos, y yo estuve en ese lugar, yo fui un hombre religioso muchos años en el Evangelio, y he avergonzado el nombre del Señor muchas veces, hasta que Dios abrió mi mente y pude entender la palabra. Entonces el nombre del Señor Jesucristo tiene que ser santificado. ¿Por medio de qué es santificado? Por medio del nuevo hombre. ¿Quién es el nuevo hombre? Todos aquellos que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador son el nuevo hombre, la nueva creación. Entonces nosotros estamos para santificar el nombre del Señor, porque el nombre del Señor ha sido blasfemado. ¿Encontraron, hermana? Romanos, ¿cuánto, hermana Andrea? ¿O lo encontraron, hermana? Romanos, ya se lo busco. Romanos, después vamos a leer el tuyo, Nico. Romanos capítulo 2, dice... Cuando cuando el apóstol Pablo habla sobre los... 2.24, ¿no? Porque el nombre de Dios es blasfemado, ¿no? Es burlado, es descalificado, es ridiculizado. Porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito, ¿no? Es decir, que los judíos hicieron que el nombre de Dios fuera un chiste, ¿no? Y que fuera algo que no era serio, que era algo digno de burla, ¿no? Pero ahora el Señor, Él quiere que nosotros santifiquemos su nombre. Juan, Nico. Juan 17 dice, Un poquito más alto, Nico, que no te escucho. 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Ajá. Por ello yo me santifico a mí mismo. Sí, no, pero hay algo más claro ahí. Yo me santifico, ¿no? Para que... Por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Claro. Entonces, después lo vamos a buscar. El nombre del Señor tiene que ser santificado, es decir, que tiene que ser puesto en alto, que tiene que ser reconocido por todos, ¿no? Que Él es verdaderamente Dios, y que Él es el Salvador, y que Él es el regenerador de las vidas. Entonces, para eso estamos nosotros, para poner el nombre del Señor en alto. Para eso estamos. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Lo primero que tenemos que hacer es morir y nacer de nuevo. Porque con la vieja vida no podemos nosotros traerle gloria al Señor. No. Nosotros solamente podemos traerle gloria al Señor con la nueva vida. Esa nueva vida se llama Jesucristo. Jesucristo mora en nosotros. El Espíritu de su Hijo mora en nosotros. ¿Cuántos lo creen? Ahora nosotros le tenemos que dar lugar a esa vida. ¿Cómo le damos lugar? Muriendo al yo. Más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces Jesús, en Juan capítulo 8, verso 50, no busco mi gloria, y así tampoco nosotros. No buscamos nuestra gloria, buscamos la gloria del Señor, ¿no? Hay quien la busque y juzgue. De cierto digo que el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre, ¿no? Entonces los judíos le dijeron a Abraham, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guardare mi palabra no gustará muerte para siempre. Fíjese, ¿no? No podían entender el hablar de él. No podían entender. Era un hablar demasiado profundo.
¿eres tú mayor que nuestro padre Abraham, al cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Y respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre, que es vuestro Dios. Y no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, seré como vosotros, mentirosos. Abraham nuestro padre se gozó por ver mi día, y la vio y se gozó. Dice que Abraham vio el día del Señor. Y dijeronle entonces los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y díjolo Jesús que esto es maravilloso, ¿no? No, dice, y Jesús dijo, de cierto os digo que antes que Abraham, yo soy. Antes que Abraham, ya Jesús ya estaba. Y tomaron entonces piedra para apedrearle o tirarle, mas Jesús se encubrió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. Y claro, porque ellos no podían ver las cosas espirituales porque estaban llenos de religiosidad. Eran hombres religiosos, hombres que eran producto de la ley de Moisés, porque la ley de Moisés provoca hombres duros, mujeres duras, ¿no? Que no pueden entender el mensaje del amor, no pueden entender el mensaje del amor. Y entonces tomaron piedra para tirarle, mas Jesús se encubrió y salió del templo y atravesando en medio de ellos se fue. Bueno, ahora quiero que ustedes compartan. ¿Qué es lo que más, o qué el Señor le dio mientras que estuvimos hablando? Casi todo el capítulo leímos. ¿Qué es lo que pudieron entender? ¿En dónde se gozaron? ¿En dónde pudieron ustedes ver algo que realmente los conmovió, ¿no? Y si no hubiera nadie, ya oramos y ya terminamos. A mí me cautiva siempre que leemos este pasaje que empezamos en el capítulo 8 de la mujer adúltera, ¿no? Como dice que ella fue hallada en el mismo acto del adulterio, ¿no? Y la ley demandaba que ella tenía que ser apedreada. La ley lo respaldaba, no pecaban ellos por matarla a apedreadas, ¿no? A ella y a su amante, digamos, ¿no? Pero lo maravilloso es que cuando la trajeron al Señor, que era el Señor de la ley, ¿no? Porque dice que la ley fue escrita en tablas de piedra por el dedo de Dios, ¿no? Y Él estaba escribiendo en la tierra, ¿no? Demostrando que Él era el Señor de la ley. Y Él les dijo, dice, el que esté libre de vosotros, eran los maestros de Israel, eran aquellos que estaban enseñando al pueblo, que tenían el control, digamos, de todo lo que era relacionado con el templo. Entonces ellos le trajeron a la mujer para apedrearla. Y el Señor les dijo, el que esté libre de vosotros sea el primero en arrojar la primera piedra. El que esté libre de pecado. El que esté libre de pecado, ¿no? Sea el primero en arrojar la primera piedra. Y ellos, maestros de Israel, dice, desde que del más grande al más chico, se empezaron a ir de a uno, ¿no? Porque a pesar de que ellos exteriormente guardaban la ley, pero el Señor conocía el interior de ellos, amén. Y el Señor no los acusó, pero no pudieron delante el Señor de la ley encubrir lo que estaba dentro de ellos. Y dice que del mayor al más pequeño se fueron, ¿no? Y el Señor le dijo a la mujer adúltera, dice, ¿quiénes son los que te condenan? No están, dice, ¿no? No pudieron los hombres condenarle ante el Señor que había dado la ley. Y Él le dijo que era el único que podía condenarle, como decía mi esposo, porque Él era el único que estaba sin pecado. Le dijo, yo tampoco te condeno.
¿no? Y eso así fue con nosotros Aleluya. también, ¿no? Gracias. Porque siendo nosotros pecadores, dice que estando nosotros muertos en delitos y en pecado, Él nos dio vida juntamente con Él, ¿no? Qué maravilloso, Qué bien, ¿no? porque dice que Él escogió lo vil y lo menospreciado del mundo para manifestar a través de nosotros su gloria, ¿no? Y que ahora, como decía la palabra, que nosotros, a través de nosotros, sus hijos, aquellos que hemos tenido un nuevo nacimiento, el nombre de Él pueda ser glorificado. A través de, como decía mi esposo, de amarle. ¿Y cómo le amamos? Esta mujer que fue perdonada de ese pecado, dice que ella derramó un perfume carísimo a los pies del Señor para lavar sus pies. Y ella fue la que anduvo siempre rodeando al Señor, ¿no? A tal punto que los hombres hasta hoy hay una parte que cree que ella fue la amante del Señor y que, ¿no? Todas esas cosas. Pero el amor que ella sintió al ser perdonada, ¿no? Eso fue lo que hizo que ella pudiera amar al Señor, como Él lo hizo con nosotros, amén. Él nos perdonó estando nosotros muertos en delito y en pecado, y por eso le amamos, amén. Porque Él no nos condena, aunque nosotros erremos y no podamos alcanzar el blanco, aunque tropecemos y ensuciemos nuestras vestiduras de alguna manera, Él nos levanta, amén. Él nos recoge nuevamente y déjalas, como dice la canción y dice una parte de la Biblia también, deja las 99 en el redil y va en busca de nosotros y nos rescata, amén. Y eso es lo que conquista nuestro corazón para poder amarle, no a través de la ley que estaba en los 10 mandamientos, sino a través de lo que Él hizo y hace en nosotros cada día, amén. Por eso le amamos, porque Él llevó nuestra naturaleza de pecado a muerte y nos dio su vida, amén, y nos amó, y ese amor es el que nos conquista, amén. Amén. ¿Alguien más, hermano? Yo quería agregar Sí, hermano. algo a lo que estaba diciendo usted. Ahí en Mateo 5 habla acerca de una luz que está alumbrando arriba y bueno, dice que nadie, Mateo 5:14, la luz del mundo. Y bueno, habla que teniendo la luz en el mundo, sobre una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Dice, enciende una luz y se pone debajo de una almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Pero esta palabra es lo que decía el pastor y me vino a la mente este versículo en el 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre. Amén, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias. Amén. Yo ponía la mujer, viste, que vos hablabas, Sí, que ella derramó un vaso de un perfume caro. Y es como que el vaso representa a la mujer misma, que se rompió. Y el perfume que es su vida, ¿no? Una vida que se encontró primeramente con Jesús, por eso era de alto precio. No fue derramada sobre. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, a derramar nuestra vida a los pies del Señor. Eso es todo. El todo de nosotros es dar a conocer la vida que Dios nos dio a nosotros, dar a conocer a Jesús. El todo no es tener tanto conocimiento, tanto entendimiento de muchas cosas. Algo sencillo, poder dar a conocer a Jesús, ¿no? A través de nuestro cuerpo humano. Y en los momentos difíciles, porque cuando estamos en un asado, todos somos amigos. Pero cuando el hermano tiene un problema, no hay ninguno. En los momentos difíciles que tenemos que dar a conocer al Señor. Y eso es lo que más cuesta. Pero si Él en los momentos difíciles dio a conocer al Padre, nosotros podemos dar a conocer al Hijo. ¿Alguien más, hermano? ¿Hermano? Yo pensaba que ella fue una experiencia que tuvo el apóstol Pablo también. Que fíjese que él era un perseguidor de la iglesia. Pero cuando se encontró con el Señor no le condenó. Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dice. Y él cayó a sus pies. Pero después cuando él escribe ahí en los Filipenses, le dice, para que mi vida sea derramada en libación, dice.
en servicio y en beneficio de los hermanos. Sobre el sacrificio de vuestra Sobre fe. el sacrificio de vuestra fe. Y qué hermoso, ¿no? Porque cuando nosotros entendemos lo que Cristo hizo por nosotros, aquel que nos podía condenar no nos condenó, sino que nos manifestó su amor, nos dio su vida. Ahora esa vida es derramada por nosotros, a través de nosotros, en beneficio de los hermanos. Es maravilloso. Es hermoso. Es lo que decía el hermano. Sí. Bueno, si entendemos estas cosas sencillas, porque son sencillas, son si bien son cosas profundas, pero son sencillas, prácticas. El Evangelio es práctico. El Evangelio que no es práctico no es el Evangelio verdadero. El Evangelio verdadero es práctico. Es lo que nosotros podemos mostrar. Y bueno, vamos de capítulo 1 al capítulo 8 de Romanos y ahí se nos da la provisión completa, ¿no?, que tenemos en Cristo para poder manifestar el espíritu de vida que está en Cristo Jesús, que es mayor que el espíritu del pecado y de la muerte que está en la carne, ¿no? ¿Alguien más, hermano? ¿Quiere participar algo? Uno de los requisitos para los obispos, pastores, es ser irreprensible. Ser irreprensible. Y es fácil, como yo justo hace una semana me llamaron, predicaron en una iglesia y yo decía que fácil es decirle a tu hijo, chiquito, hace esto, hace aquello, o no hagas, o dejar. Ahora decírtelo a vos mismo, no lo hagas, no, eso es más difícil, porque cuando le decimos que no a una persona, ¿por qué no hace esto? Y cuando terminé, tengo muchos problemas con el hombre que veo en el espejo todas las mañanas para decir que no, y es más difícil. Claro, lo que tenemos que ver en el espejo es al nuevo hombre. Al nuevo. Si el espejo nos refleja al hombre viejo, entonces Todavía estamos de no podemos. No. Por este lado, Todavía Pero estamos si vemos a Cristo ahí entonces hay posibilidad de ser ejemplo, de ser irreprensible. Porque es irreprensible la vida que tenemos. Y si es vida, se tiene que manifestar de una manera natural. No es un esfuerzo que yo tengo que hacer, no, porque la vida da su fruto. Tenemos la vida de Dios. Vivíamos la vieja vida, se manifestaba Claro, naturalmente. tenemos la vida de Dios y el fruto es Cristo. Sencillo. No es el fruto Adán, ni la descendencia de Adán, sino que el fruto de esa vida es Cristo. Por eso ahí en Gálatas 5 dice, y el fruto del Espíritu es. 2 puntos, ¿no? 2 puntos y el carácter de ese fruto, ¿no? Es maravilloso cuando se pueden entender estas cosas. Para entender estas cosas, los hermanos tienen que aprender que uno se tiene que sentar y escuchar. No, lo primero que se le enseña a los hermanos que tiene que hacer. Usted tiene que hacer esto. No. Quédese y escuche. Sentarse y escuchar es semejante a sentarse y comer, porque nos están sirviendo un alimento sabroso, que tiene nutrientes espirituales para nosotros, para después levantarnos y servir a otros. Pero primero hay que sentarse y alimentarse, comer y beber de Cristo, ¿no? Como dicen algunos hermanos, ¿no? Tenemos que comer y beber de Cristo. Entonces, ahora sabemos que Jesús es una persona y que Jesucristo es la misma persona, pero resucitado y glorificado, ¿no? Es la misma persona. Y ahora nosotros tratamos con Jesucristo, no con Jesús, ¿no? Jesús ya murió en la cruz, ¿no? Y ahora se levantó el Señor Jesucristo. Y esa es nuestra comunión con Él. ¿Alguien más, hermano? Si no, vamos a orar y ya, bueno, damos gracias al Señor. Gracias por el hermano de Andrea, por su esposa y la hermana que nos visita ya. Que el Señor le bendiga. Y la hermana también. Sí, por supuesto. Que el Señor les bendiga grandemente y queremos hacerles saber que Jesús les ama, ¿no? Porque Él dio su vida por toda la humanidad. Todos los hombres y mujeres pueden alcanzar la salvación. Usted recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador y se asegura la vida eterna. Su cuerpo va a ir a la sepultura, pero su alma y su espíritu se van contigo, ¿no? Eso es lo que le regala en esta tarde. Usted está acá, ¿no? Para que nosotros le
ofrezcamos a usted un regalo de Dios, no de nosotros. Nosotros no le podemos regalar eso, pero Dios nos regala. Solamente hay una condición, tiene que creer en Jesucristo, que Jesucristo es el Hijo de Dios y es que Él derramó su sangre para que nosotros pudiéramos ser salvos. Amén. Nos vamos a poner de pie, vamos a orar. Gracias, le damos al Señor. Bueno, vamos a orar, Señor amado. Te damos las gracias. Muchas, pero muchas gracias. Gracias por la vida de tu Hijo en nosotros. Gracias porque tú hiciste uno con tu Espíritu. Gracias por la santificación que viene por tu palabra, Señor. Porque tu palabra es Espíritu, Señor. Es vida. Y nos santifica a nosotros. Señor, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible en la venida del Señor. Gracias te damos, Señor, por haber dado tu vida en rescate de la nuestra, Señor, por habernos hecho parte de ti mismo, porque ahora somos miembros de tu cuerpo, de tus huesos, de tu carne, Señor. Gracias, Señor, porque nuestro nombre ha sido escrito en el libro de la vida y que ahora tenemos una esperanza, Señor. Y a medida que van pasando los años, la esperanza se hace más grande en nosotros, Señor, de poder encontrarnos contigo, Señor, y con todos los que fueron antes que nosotros, Señor, y poder resucitar de entre los muertos con un cuerpo completamente diferente, semejante a la gloria tuya, Señor. Oh, Señor, bendice a cada hermana, a cada hermano, a cada amigo que nos visita en esta tarde, que tú puedas bendecirle. Hazle saber a ellos que tú le amas mucho, Señor. Señor, que somos amados y de gran precio para ti. Oh, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. El Señor les bendiga. La reunión ha terminado, hermano. Mucho gusto, Señor. Juan Carlos. Pastor, Juan, de los días. La próxima semana. ¿Cómo está? Sí, hermano. Señor le bendiga. Paz, señor. Bienvenido. Gracias. Sí, ¿Cómo está? Ahí está. Obligado lo atrás. Está bien. ¿A venir o venir? Fuerza a los centrales, dice la ley. ¿Cómo dijiste? ¿La fuerza? bueno. Hola. No me puedo ni mover con él. ¿Podrás cerrar algún hermoso día? Se quiere dormir. Viste que los... Mañana hay clase. Déjalo. Ay, no, mañana no hay clase. Feriado. Dormir todo el día, tío. No voy a hacer la misma. No le gusta la escuela. Se viste que los domingos no se quiere levantar. Hoy a las 6 de la mañana sí los hace. Nos despertamos y ella estaba despierta. Justo estaba saliendo y la traigo porque se me olvido. Para la clase. Para la prueba. Sí, siempre se para y lo trae. Justo al viento. Le dije, pero no quiere. La camioneta pero tiene frío. Colorado. Se cambió. Sí. Porque lo estaba apretando mucho. No, está muy abrigado porque hacía frío. ¿Cómo estás, Te? Esa es la mamá de Nico. Le decimos la vieja. Ah, no lo paro. Mira, ¿o no?